Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? No sé quién me va a habilitar. Debe ser alguien de la Secretaría Académica. Bueno, esperamos que me habiliten la posibilidad de compartir. Ahora estamos. Perfecto. Genial. Bueno, esperamos 2 o 3 minutitos que sean las 3 de la tarde y comenzamos la clase. Bueno, creo que estamos en horario, así que si les parece, empezamos. Para los que no me hubieran acompañado la semana pasada, mi nombre es Silvina Álvarez Ferrari, soy adjunta de esta comisión, ayudante de esta comisión, y he puesto a mi disposición el mail, mi mail por si quieren contactarse conmigo. Interpreto que es más fácil que lo hagan a través de mi mail personal que a través del campus, pero tienen las dos vías de acceso, por supuesto. Lo reitero por las dudas, es mi apellido, todo con minúscula, Álvarez con Z Ferrari, @yahoo.com.ar. Les quiero contar que hoy vamos a hacer clase en modalidad Zoom, mañana no, mañana les toca conmigo, no tenemos Zoom, no estaba programado, quédense tranquilos, porque me parece que es un tema que es muy sencillo, es extinción de la comunidad, por lo tanto, me parece que ustedes podían leerlos tranquilamente. Al terminar la clase, les voy a subir el PowerPoint de esta clase y la clase de mañana, y un texto unificado para que puedan leer, muy corto, extraído del manual de Marisa Herrera y de la doctora Fernández en relación a las cuestiones. Así que nada, me parece que es un texto súper ameno y muy fácil de leer, ¿de acuerdo? Bien, iniciamos y comparto mi pantalla, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver en el día de hoy, miren a ver cómo hago para achicar estas caritas acá, porque veo demasiadas caritas y no veo tanto el power. Ahí estamos. Bien. Esperen que organizo yo mi pantalla. Bueno, en el día de hoy el calendario está
conforme el orden de los temas que dispusimos. En el día de hoy es la unidad número 6, los puntos 2 y 3, y mañana la unidad 6, los puntos que le siguen, el 4 y el 5, por eso es una unidad. Empezamos con el primer punto, que es la gestión de los bienes de la comunidad. Les he copiado el programa para que se les sea más fácil después estudiar y leerlo. Sé que seguramente lo deben haber visto en la clase anterior con Silvia, pero simplemente voy a decir 2 pavadas para introducirnos a qué estamos hablando. Estamos hablando gestión de los bienes de la comunidad. Sabemos que el Código Civil y Comercial establece 2 regímenes matrimoniales, uno régimen de comunidad y otro régimen de separación de bienes. Y que la elección del régimen matrimonial se produce en el momento de cuando se contraen nupcias, ¿no? En el momento de la celebración del matrimonio. Y puede cambiarse, sí, puede cambiarse las veces que ustedes quieran. Si no se hace ningún tipo de elección, por defecto, supletoriamente se establece el régimen de comunidad. ¿Puedo cambiarlo? Sí, puedo cambiar el régimen matrimonial, sí, la cantidad de veces que quiera, pero con una sola limitación, que es, tiene que haber pasado 1 año desde la última elección. Si yo contraje nupcias y no hice la elección, por defecto va a ser el régimen de comunidad. Si lo quiero cambiar, tengo que esperar 1 año, y así hasta la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es la gestión de los bienes dentro de uno de los regímenes matrimoniales, que es donde hay comunidad, donde hay posibilidad de tener algún tipo de administración conjunta. En el régimen de separación, claramente esto no existe. Hecha esta aclaración que parece muy tonta, pero es para ubicarlos ustedes que seguramente no tienen un conocimiento en relación al tema de qué estamos hablando. ¿Qué es el régimen? ¿Qué es la gestión de los bienes de la comunidad? Les puse aquí. Y en primer lugar tenemos que decir que la gestión tiene como objeto la actividad económica de la comunidad. Y son los actos de administración y actos de disposición que cada uno de los cónyuges realiza sobre los bienes propios y sobre los bienes gananciales, durante la dinámica del régimen de la comunidad. El Código Civil y Comercial, igual que el Código de Vélez, no da una definición de actos de disposición ni de actos de administración. Sabemos que los actos de administración son aquellos que no implican una modificación sustancial del patrimonio. En cambio, los actos de disposición sí implican el aumento o la disminución de la comunidad de ganancias. En este contexto, en el marco del régimen primario y dentro del régimen de comunidad, se establecen algunas limitaciones para la libre disponibilidad que ahora vamos a ver. Si analizamos la evolución del régimen de gestión en el derecho interno argentino, vamos a pasar. Se va a centrar la discusión en relación a quién ejercía la administración de los bienes. Y pasamos de una estructura en el régimen de Vélez, en el régimen velezano, el del Código Civil originario, en el cual la unidad de la gestión se encontraba en cabeza del marido, a un régimen actual en el cual no se hace ninguna referencia al género. Fíjense que la 11357, pues el código es del 1880 más o menos. Pasaron como 60 o 70 años en el año 1949-1950, que es la ley 11357, en el cual allí recién se le otorgó la facultad a la mujer de trabajar sin necesidad de autorización de su marido y le amplía sus facultades para administrar determinados bienes. Pasaron 30 años más, el año 1968, con la ley 17711, en el cual se establece el régimen de administración separada, pero los bienes dudosos seguían siendo administrados por el marido. Y finalmente llegamos al régimen actual, en el cual es el régimen de, no se hace ningún tipo de distinción en relación a esto, y hay un régimen de separación de los bienes. El Código Civil establece un artículo para cada tipo de bien, para los bienes propios, para los bienes gananciales, para los bienes de titularidad conjunta y para los bienes de origen dudoso, y aquí se los consigné 469, 470, 471 y 472 respectivamente, y esto se complementa con las normas en relación al régimen primario, que tiene que ver con la disposición de la vivienda, las restricciones para la disposición de la vivienda familiar y de los muebles indispensables, como son el artículo 456, 457 y 458, y una segunda cuestión que ensambla con estos 4 artículos primeros, que es el mandato entre cónyuges, artículo 459. Y pasamos a analizar uno por uno. Esperen que achico esto porque no puedo leerles a ver si ahora, ahí está, me facilita un poco más. Bueno, ¿qué pasa con la gestión de los bienes propios?
El artículo 469 establece: cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Por lo tanto, tenemos que decir que existe el principio de libertad, de autonomía de la voluntad, y por lo tanto, cada uno tiene la libre administración de los bienes propios y de los bienes gananciales. ¿Cuál es la limitación? Y por supuesto lo establecido en el régimen primario, es decir, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la disposición sobre los derechos de la vivienda familiar y de los muebles indispensables para esto, cualquiera sea el régimen bajo el cual nos encontremos, régimen de comunidad o régimen de separación. ¿Cuál es la base de esto? Bueno, el derecho humano del acceso a la vivienda, el derecho sin importar la realidad familiar o social de cada uno, y además la posibilidad de no quedarse en la calle, es la aplicación de los derechos humanos específicamente en el derecho de familia. En segundo lugar, con respecto a la gestión de los bienes gananciales, el artículo 470 dice: la administración y la disposición de los bienes gananciales le corresponden al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar, y hace una enumeración de cuáles son las limitaciones o cuáles son las restricciones a la libre administración. La regla es la gestión separada, ¿se entiende? Las excepciones son que necesito el asentimiento del otro cónyuge en estos supuestos: en los bienes registrables, en las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, de los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidas en los incisos anteriores. Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas del artículo. Ahí está, genial. Se aplican las normas de los artículos 456 a 459. Por lo tanto, aquí volvemos a decir lo mismo: el principio es el principio de la autonomía. Cada uno administra y dispone de sus bienes, con ciertas limitaciones que tienen que ver con el asentimiento sobre la vivienda familiar y sobre los muebles indispensables para esta, ubicados en el régimen primario, y además a esto le unimos el régimen de la comunidad, ¿no? Los actos de disposición establecidos en el artículo 470. El 470 parte, o es una modificación, una mejora del artículo 1277 del Código de Vélez, en el cual se modifica la palabra tan criticada por la doctrina, consentimiento, por asentimiento, y no voy a entrar mucho en detalle porque ha sido motivo de clases anteriores. Eso en primer lugar, la modificación del término. Después hace una modificación en cuanto a que el artículo 1277 hablaba de disponer o grabar, y aquí dice enajenar o grabar, lo cual hace una relación de género a especie, por lo tanto se receptan las críticas que la doctrina le ha hecho. Por lo tanto, la regla es la libre disposición y la libre administración, con ciertas restricciones. Vamos a ver cuáles son estas restricciones. Bueno, en primer lugar aparecen los bienes registrables. ¿Qué entendemos por bienes registrables? Yo necesito el asentimiento del otro cónyuge en relación a los bienes inmuebles, los muebles y derechos registrables de carácter ganancial y la vivienda familiar de carácter propio. ¿Cuál es el sentido? Bueno, lo que veníamos, aunque sea de carácter propio, fíjense, ¿sí? El sentido es lo que veníamos hablando hasta recién, el derecho humano al acceso a la vivienda, la protección de la vivienda familiar. Por lo tanto, hay una restricción. Yo necesito, para enajenarlo, para disponerlo, el asentimiento. Eso no quiere decir que no lo voy a poder hacer. En el caso de que la oposición del otro cónyuge sea arbitraria o injustificada, bueno, iré a la justicia y será el juez quien evaluará si corresponde o no suplir la misma. En segundo lugar, se habla de las acciones. Requiero el asentimiento del cónyuge para la enajenación o el gravamen de las acciones. Y aquí incluye a las nominativas y a las no cartulares. Y esto es una modificación también en relación al Código de Vélez, en cuanto a antes se entendía que solo eran las que tenían o las que se registraban en registros públicos y no en privados. Ahora ha quedado superada esta discusión. En tercer lugar, la participación en sociedades. Y fíjense que es muy amplio, el artículo 470 dice participación en sociedades, por lo tanto quedan incluidas las sociedades regularmente constituidas, las irregularmente constituidas, y también incluirían las actos de transformación y de fusión de sociedades.
Y el inciso D establece todo acto de enajenación o gravamen sobre establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. Fíjense que en este caso se refiere a los establecimientos que no se encuentren comprendidos en la Ley 11.867. Los artículos 7 y 12 de la 11.867 disponen como obligatoria la inscripción de la transferencia en el registro público. Entonces, armonizando ambos conceptos, esto así ha quedado redactado. Y en último lugar, hace referencia a las promesas de actos comprendidos en los incisos anteriores. Y ha quedado tan ampliamente redactado el artículo que corresponde a todos los actos que tuvieran relación con los incisos anteriores. En el artículo 1277 del Código de Vélez, en realidad, se entendía que era la excepción, solo si se requería expresamente, como por ejemplo en los supuestos de la venta de bienes en propiedad horizontal o venta de lotes a plazo. Bien, gestión de los bienes de titularidad conjunta. Dice el artículo 471. Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se le autorice judicialmente en los términos del 458. A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores. A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar. Por lo tanto, fíjense que interesante en relación a esto, fíjense que aquí lo puse en la filmina que sigue, alcanza a los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges se le aplican las normas del condominio. Los bienes quedan sujetos al régimen de administración conjunta sin importar la porción de cada uno. Y también es importante esto, no importa que uno tenga el 70 y el otro 30, se le aplican las normas del condominio igual. Y quedan comprendidos todos los posibles supuestos de condominio entre cónyuges, el condominio de partes indivisas propias, el condominio de partes indivisas gananciales, el condominio de partes indivisas propias y gananciales, etcétera, etcétera. Y en caso de desacuerdo, se debe recurrir a la autorización judicial. El 472 prevé cómo es la gestión de los bienes de origen dudoso. En primer lugar, debemos decir que son bienes de origen dudoso. Son aquellos en los cuales no se tiene certeza en relación a quién es su titular. Y de la lectura del 472 es una réplica del artículo 1276 del Código de Vélez, pero con una modificación trascendente. El artículo 1276 hablaba de la administración conjunta en el caso de los bienes dudosos. Aquí establece que es la titularidad, si tuviera acá un figurón se los marcaría, habla de la titularidad de los bienes. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. Entonces, la titularidad es conjunta. No hace falta que refiera a la administración porque la administración ya se ha referido en los artículos 469 y 472. Y en este caso, en esta categoría se ubican los muebles no registrables de uso común, mobiliario, electrodomésticos, computadoras, los productos electrónicos, y además también debe tenerse en cuenta la limitación establecida en cuanto a la disposición de los muebles esenciales de la vivienda familiar. El artículo 474 habla sobre el mandato. ¿Cómo administramos estos bienes? Si ¿tenemos o no tenemos el mandato expreso del otro cónyuge? Es difícil, si no, imagínense administrar algo que pertenece por partes indivisas, lo tenemos que hacer entre los dos, nos tenemos que poner de acuerdo, o lo puede hacer uno con un consentimiento tácito del otro. En el régimen de comunidad se prevé el mandato, la administración sin mandato, que es el 474. Y en el régimen primario hay un artículo específico en relación al mandato expreso entre cónyuges. Dice el 474, si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocios según sea el caso. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es el mandato? Para eso tenemos que recordar que dice el artículo de mandato 1319. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra.
El mandato puede ser conferido y aceptado, expreso o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa sobre ello. Y dice que se aplican las normas de la gestión de negocios, dice el 1782. ¿Cuáles son las obligaciones del gestor? El gestor está obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y a guardar su respuesta siempre que esperarla no resulte perjudicial, actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio, continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o en su caso hasta concluirla, proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto de la gestión. Una vez concluida la gestión debe rendir cuentas al dueño del negocio. Entonces aquí les hice un cuadro para que quede más claro. En el Código Civil actual y en el Código de Vélez. En el Código Civil se establece el mandato expreso en el régimen primario, el mandato tácito en el régimen de la comunidad. Y el mandato puede ser general o especial. En el Código derogado, el 1276, comprendía el mandato expreso y tácito entre cónyuges y el mandato podía ser general o especial. En el Código Civil y Comercial, si el mandato es expreso, no tiene obligaciones de rendir cuentas. Si el mandato no es expreso, tiene obligación de rendir cuentas. En el Código Civil de Vélez, el mandatario no tenía obligación de rendir cuentas. Bueno, espero que esté siendo claro. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o es algo dudoso, por favor, indíquenmelo. El programa nos establece ahora que tenemos que hablar del fraude entre cónyuges. Para hablar del fraude entre cónyuges tenemos que hablar de dos conceptos. El fraude a la ley y el fraude a los acreedores, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del fraude entre cónyuges. El fraude a la ley se puede caracterizar como el desvío de una norma jurídica para adquirir un derecho que está prohibido. El artículo 12 del Código Civil y Comercial lo establece y dice, lo voy a leer: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trate de eludir. Por otro lado, tenemos el fraude a los acreedores. El fraude a los acreedores... Profe, ¿sí? disculpe, ¿puede ir un poquito más despacio, por favor? Uy, sí, perdón. Gracias. No, de nada. Si estuviéramos en vivo en directo ya me lo hubieran dicho. Perdón. Bueno, entonces, hablamos de fraude. Para hablar de fraude entre cónyuges, hasta ahora se entendió, hablamos de gestión, el código distingue la gestión de los distintos tipos de bienes. Si hablamos de gestión, hablamos de régimen de comunidad, primera cosa. El código establece distintos tipos de, normativiza en distintos artículos la gestión en relación a los distintos tipos de bienes. Si hablamos de bienes propios, si hablamos de bienes gananciales, si hablamos de bienes de titularidad conjunta y si hablamos de bienes dudosos. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se administra? Eso tiene que ver la gestión. Y vimos que el principio es la regla de la gestión separada. Cada uno administra y dispone de los bienes propios y de los bienes gananciales por él adquirido, con ciertas limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Las que tienen que ver con el artículo 470 y con el régimen primario. Es decir, no podemos disponer de los enseres básicos de la vivienda, no podemos disponer de la vivienda, aunque sea propia, donde está el hogar familiar, si no tengo el asentimiento de mi cónyuge. Bien, espero que se haya entendido el pequeño resumen que hice de lo que vimos hasta ahora. Ahora empezamos a analizar el fraude entre cónyuges. ¿Qué es el fraude entre cónyuges? Para entender el fraude entre cónyuges tenemos que entender dos conceptos. Primero, ¿qué es el fraude a la ley? Y en segundo lugar, ¿qué es el fraude a los acreedores? En primer lugar, el fraude es perjudicar, querer dañar, querer perjudicar. El fraude a la ley es querer algo que yo lo tengo prohibido. El desvío de una norma jurídica para llegar a algo que yo tengo prohibido, no tengo acceso. Eso es el fraude a la ley. El fraude a los acreedores, en cambio, está previsto en el 338 del Código Civil y Comercial y comprende los actos del deudor que, al disminuir su solvencia, impiden al acreedor hacer efectivo su pago. Si yo aplico estos conceptos al fraude entre cónyuges, vamos a analizar que en realidad
en nuestra calidad de cónyuges, tenemos durante la vigencia de la comunidad, del régimen de la comunidad, tenemos un derecho en expectativa sobre la masa de bienes gananciales en igualdad de condiciones. Entonces, cuando ese derecho es susceptible de tener o de sufrir algún tipo de perjuicio durante nuestra unión matrimonial, yo puedo ejercer, por supuesto, algún perjuicio con el objeto de disminuir ese conjunto de bienes. Yo tengo la posibilidad como cónyuge afectado de interponer una acción de fraude entre cónyuges. Es decir, cuando me quieren perjudicar, cuando la masa común, la masa partible, sobre la cual yo tengo un derecho en expectativa, que se va a concretar recién al momento de la liquidación y de la partición, veo que se están haciendo maniobras para insolventar ese patrimonio que es común, y yo tengo la acción de fraude entre cónyuges. ¿Y cómo se podría presentar esta situación? Con actos a título gratuito o a título oneroso, y pueden ser actos de disposición o actos de administración extraordinaria, como por ejemplo la locación. Si yo alquilo un bien de la comunidad por un precio vil, por un precio muy bajo, y tengo un contradocumento o un contrato en el cual tengo un sobreprecio, y allí estoy perjudicando, porque ese dinero del alquiler no ingresa, no lo dispongo, lo estoy administrando, pero el ingreso, el canon del alquiler no ingresa al patrimonio común de los cónyuges y entra a mi bolsillo particular. Lo mismo podría ser un acto a título gratuito o a título oneroso. Si yo vendo a un precio vil, a un precio muy bajo, y tengo un contradocumento en el cual me están integrando lo que no está apareciendo en el contrato de compra-venta, y también estoy perjudicando la masa de bienes. Por lo tanto, ¿cuándo voy a poder oponerlo? Y esto fue arduamente debatido en cuándo puedo interponer la acción de fraude, ¿no? Esto fue arduamente debatido en el Código de Vélez. ¿Por qué? Porque uno que piensa, y no, yo tengo que esperar al momento de la partición, perdón, al momento de la extinción de la comunidad y de la liquidación, tengo que interponer la acción de fraude. Y la verdad es que si espero ese momento, tal vez ya no tengo nada. Entonces, la acción claramente la tengo que interponer en el momento en el cual yo advierto que estoy siendo perjudicado. Y el Código Civil y Comercial receptó esto y previó que se puede interponer en cualquier momento de la unión matrimonial, aunque todavía esté vigente la unión matrimonial, porque claramente si yo supongo que que mi cónyuge, que mi marido está sacando bienes de la unión matrimonial para quedárselos él solo y no compartirlos conmigo, y afectar mi derecho en expectativa, y la verdad es que ya el matrimonio está desquiciado, está roto, se quebró la confianza. Entonces la verdad es que no hace falta esperar al momento de la liquidación. En cualquier momento de la unión matrimonial puedo interponer esta acción. Fíjense que aquí les hice como un cuadrito, un pequeñísimo resumen. En su condición de cónyuge, cada uno tiene durante la vigencia del régimen de comunidad un derecho en expectativa sobre la masa de bienes gananciales. Yo no sé cuánto voy a obtener una vez disuelto el vínculo matrimonial o extinguida la comunidad de bienes. Tengo un derecho en expectativa, pero ese derecho en expectativa no significa que se va a administrar de cualquier. Si yo lo administro de cualquier forma, obviamente voy a llegar a la finalización de la unión matrimonial y voy a tener 0. Entonces, claramente que durante la unión matrimonial se puede ir regulando esto. Entonces, derecho en expectativa sobre la masa de bienes gananciales en igualdad de condiciones, cuando este derecho es susceptible de sufrir un perjuicio por un acto celebrado por el otro sobre un bien que integra su masa de administración y tiene como propósito disminuir el líquido partible o falsear el resultado de la partición, se presenta el fraude entre cónyuges. ¿Hasta aquí se habrá entendido? Bueno, si no por defecto entiendo que se entendió. Si no, porfi, díganmelo. Es una modalidad que tratamos de adaptarnos todos, pero claramente la presencialidad nos permitiría gestualidad. Gracias, cielo, gracias. Por mi lado sí, gracias. Gracias. Es un desafío también para el docente, así que les agradezco que me respondan. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Bien. Vamos al segundo punto, que es la deuda entre los cónyuges. Unidad 6.3. Aquí les copié los puntos del programa. Bueno,
¿qué hablamos cuando hablamos de deudas? En primer lugar, tenemos que definir dos conceptos para entender qué hablamos cuando hablamos de deuda, porque se desarrollan en dos ámbitos y en dos momentos distintos, y los interesados son distintos. Una es la cuestión de la obligación o pasivo provisorio o en relación a terceros, hacia el exterior. Se llama cuestión de la obligación. Y otra es la cuestión del pasivo, pero la cuestión de la contribución o pasivo definitivo o relación interna de la deuda, adentro del matrimonio. La primera hacia el exterior, hacia los acreedores, y la segunda, la cuestión de la contribución o pasivo definitivo, tiene que ver con la relación interna. ¿Quién en definitiva va a terminar pagando? ¿Cuál de los dos cónyuges? Perdón, me voy a ir para atrás, porque quiero decirles, plantearles estas preguntas. Cuando yo me planteo estas cuestiones, bueno, a ver, ¿quién debe responder? Se responden a dos preguntas distintas. La primera, cuando yo me pregunto sobre qué bienes es posible que el acreedor se cobre su deuda, estoy planteándome a la cuestión de la obligación o pasivo provisorio. ¿Qué es lo que puede atacar el acreedor? En cambio, si yo me hago la pregunta, ¿quién debe, en definitiva, soportar el peso de la deuda? Esta es una cuestión que tiene que ver con la relación interna, con la cuestión de la contribución o pasivo definitivo, que se va a resolver al momento de la liquidación de la comunidad de bienes. Es una situación que se consolida y que se resuelve en el momento de la liquidación. ¿Cuál es la regla? La regla es que cada cónyuge responde por las deudas contraídas con los bienes que están bajo su administración. Trátese de un régimen de comunidad o régimen de separación. Yo adquiero la deuda, yo lo pago. Regla. ¿Cuál es la excepción? Y algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen primario, que deben haber visto con la doctora Fernández días pasados, que tienen que ver con los sostenimiento del hogar y con los hijos, y algunas cuestiones específicas de las normas que rigen la comunidad. Por eso vimos el 470 hace un ratito. Bien, vamos a empezar a analizar la primera cuestión, la relación con el exterior, la responsabilidad con las deudas frente a terceros, la cuestión de la obligación. Fíjense lo que dice el 455. Los cónyuges, el deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar, y al de los hijos comunes en proporción de sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que convivan con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Entonces, fíjense la cantidad de información que tiene el 455. En primer lugar, ¿quiénes son los obligados? Los cónyuges tienen el deber de contribuir a su propio sostenimiento, a su propio mantenimiento. Es decir, yo no debo pensar que el otro cónyuge, sea varón o mujer o sin género, el otro es el que me tiene que sostener a mí económicamente. Los dos debemos propender a, primero, el sostenimiento individual. En segundo lugar, a las necesidades de la casa. En tercer lugar, a los hijos en común. Y en cuarto lugar, a los hijos que no son comunes, pero que sean menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, que vivamos bajo el mismo techo. La convivencia es un dato fundamental y un requisito sine qua non. ¿Y con qué recursos? Y con los recursos que cada uno tenga. Nadie le exige que tenga o que aporte más de lo que tiene, pero sí, en proporción a sus recursos, deben, entre los dos cónyuges, sostener todos estos requisitos. Y fíjense que establece como grupos, ¿no? Primero, los sujetos destinatarios, quiero poner aquí. En primer lugar, la familia nuclear, los cónyuges y los hijos del matrimonio. Pero también establece algo que tiene que ver con la solidaridad y realmente es una gran incorporación del Código Civil y Comercial en relación a las necesidades de los hijos menores de edad, discapacitados
o con capacidad restringida que convivan en nuestra casa, pero que sean hijos de uno solo de los cónyuges, porque es la realidad, digamos, en las casas nos separamos los platos de comida y le damos de comer a nuestros hijos matrimoniales, y si tenés un hijo de un matrimonio anterior no le da de comer, le damos de comer entre todos. Entonces, es realmente muy, es un ejemplo más de la incorporación de los derechos humanos en nuestro Código Civil. Y fíjense también que habla del principio de igualdad. Ambos cónyuges deben contribuir a esto en un pie de igualdad y en base a los recursos económicos que cada uno tengan, y por supuesto que en esto de los aportes se establece o se computan las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Silvia hoy puso en nota al pie, Silvia Fernández puso hoy en Instagram, que después me la voy a bajar la foto y se las voy a compartir, cómo, en época de pandemia, cómo fue la distribución de los roles y de las actividades en los grupos familiares, ¿no? Cómo se distribuyeron las actividades que tienen que ver con las actividades del hogar, la limpieza y la cocina, que eso se distribuyó en las encuestas que se hicieron en forma bastante pareja, no así con respecto a los cuidados de los hijos. La verdad es que los Zooms se los regalo en la educación de los hijos. Bueno, entonces, estábamos diciendo esto. Bien. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿En qué forma o qué extensión? Respondemos solidariamente. Y el artículo 461 dice, digamos, ¿cómo respondemos a estos, ¿no? A este pasivo, a estas deudas que tenemos que soportar entre los dos cónyuges? Todo lo que tiene que ver con las necesidades del hogar, todo lo que tiene que ver con los hijos y a nuestro propio sostenimiento. ¿Cómo respondemos? Y respondemos solidariamente. ¿Y qué quiere decir que respondemos solidariamente? El 461 dice, los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto por el 455, que es el artículo que les copié hace un ratito en relación al deber de contribución. Fuera de estos casos, y excepto disposición en contraria del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Por lo tanto, chicas, yo siempre hago esto, ¿no? En sucesiones mato al hombre, y en familia siempre hablo de los zapatos de Sarcani. Los zapatos de Sarcani hay que ver si los tiene que pagar nuestro cónyuge o no. Este artículo es una reproducción mejorada del artículo 5 de la ley 11.357 que complementó el Código de Vélez, en el cual establecía que los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiere no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido y los gananciales que él administre responden por las deudas de la mujer. Entonces es una confirmación, y esto tiene que ver, por supuesto, con el principio de solidaridad familiar. Fíjense que también, ¿por qué respondemos entre todos? Fíjense. Volvemos por acá. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto por el 455. Fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Entonces, la regla es que cada uno responde por sus propias deudas, salvo esta, que tiene que ver con el sostenimiento de los hijos y con las necesidades del hogar. ¿Y en qué se basa? En el principio de solidaridad familiar, que también es una reproducción, es un ensamble este artículo, del artículo 5 y del artículo 6 de la ley 11.357. Un cónyuge solo responde con los frutos de los bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales que administre por las obligaciones contraídas por el otro cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes. Este actual artículo, el 461, está mejorado. Fíjense que habla de las necesidades del hogar, dice educación de los hijos, el actual artículo dice educación y sostenimiento de los hijos, y saca la conservación de los bienes comunes, que ahora vamos a ver que es una obligación concurrente, no solidaria, pero va en la relación interna y no en la relación externa, que es lo que estamos analizando ahora. Bueno, aquí les hice un cuadro como para que se entienda un poco más de lo que estamos hablando.
en comparación del 461 del Código actual y el 5 y 6 de la Ley 11.357, que recordemos es lo que complementaba el Código de Vélez. La regla es que ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. En la Ley 11.357 tampoco, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. ¿Cuáles son las excepciones en el Código actual? Necesidades del hogar, educación y sostenimiento de los hijos. La Ley 11.357, necesidades del hogar y educación de los hijos, no dice sostenimiento. Y finalmente en el 461 establece que la extensión de la responsabilidad es cualquiera de los cónyuges debe responder con todos sus bienes. Es más grande, es más extensa y es más gravosa para el cónyuge no deudor, digamos. Y por otro lado, fíjense que en la 11.357 era más limitada. Extensión de la responsabilidad, cónyuge deudor respondía con todos los bienes que se encontraban bajo su administración. El cónyuge no deudor respondía hasta el límite de los frutos de los bienes propios y hasta el límite de los frutos gananciales que estaban bajo su administración. ¿Qué son necesidades del hogar? Porque aparecen palabras como vacías, ¿no? ¿Qué es necesidades del hogar y qué es educación de los hijos? Necesidades del hogar tiene que ver con la vestimenta, con la prepaga, con el esparcimiento, con los alquileres, con el pago de impuestos, con los servicios, salario de personal doméstico, gastos de conservación material y jurídica de los bienes destinados al hogar. Es decir, es un concepto muy amplio, que es lo que debemos solventar en forma solidaria. ¿Y qué es educación de los hijos? ¿Es solo pagar el colegio? No. Son los útiles, es la cuota de inglés, la cuota del deporte, las actividades extracurriculares, cooperadora, miren, acá les enumeré por ponerle alguno, viaje de estudio, educación formal y no formal, es decir, la guitarra, el ukelele y todas esas cuestiones. Y fíjense el último punto, si tuviese el hijo capacidad restringida o discapacidad, también corresponde que se tenga que invertir en todo lo necesario para mejorar su calidad de vida. Bien, ¿hasta acá se habrá entendido? Entonces, si estoy hablando del pasivo, si estoy hablando de las deudas de la comunidad, ¿cómo respondemos frente a terceros? Cada uno paga la deuda que contrajo, salvo estas cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento del hogar y de los hijos comunes, y además de los hijos menores de edad con discapacidad o con capacidad restringida que cohabiten en el mismo domicilio, frente al tercero. ¿Cómo respondemos? Solidariamente. Bien, ¿qué pasa en la relación interna? En primer lugar, el objetivo de esto será definir si las deudas contraídas durante la vigencia de la comunidad terminan siendo a la extinción, es decir, al momento de finalización de la liquidación y de la partición, un pasivo definitivamente común, es decir, que tenemos que terminar pagando los dos, o es definitivamente personal, lo tengo que pagar con mis bienes propios, o con bienes propios o con los bienes gananciales que me fueran adjudicados. Esto por eso es un tema de discusión que se congela en este momento y se analiza al momento de la liquidación. Por eso digo, se encuentran dormidas o no son operativas estas normas que se aplican solo al momento de la liquidación. Como en la responsabilidad, cada uno de los cónyuges responde a los acreedores con todos sus bienes propios y con los bienes gananciales por él adquiridos. Con respecto a los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Entonces, la regla es, ¿cómo se responden las deudas? Cada uno responde con los bienes propios, o con los bienes gananciales de su titularidad, o con la parte indivisa de los bienes de titularidad conjunta, o con la parte indivisa de los bienes de origen dudoso. Con eso respondo. Y en principio, si yo contraje la deuda, yo la pago. Entonces, ¿cómo que puedo afirmar? Que las deudas son personales. La regla es que las deudas sean personales. Las deudas son personales desde el origen, digamos, no cambian, y no hace falta acreditar el origen de la deuda, salvo que quiera decir que son comunes. Entonces, si yo quiero acreditar que la tenemos que pagar entre los dos, tengo que acreditarlo. Bueno, por eso lo puse. El carácter personal de una deuda no debe acreditarse, salvo que quiera acreditar que sean comunes. ¿Cuáles son ejemplos de deudas personales? Deudas que yo tenga que pagar. Y las deudas de origen, acá hice alguna enumeración como para aclararles con los ejemplos.
Las deudas de origen contractual no incluidas en cualquiera de los supuestos de excepción, las deudas contraídas en el ejercicio de la profesión, trabajo, industria o comercio, las penas pecuniarias y multas civiles, el cargo de una liberalidad recibida, las deudas impositivas que graven los ingresos y las actividades del contribuyente, los accesorios de las deudas personales, las deudas por alimentos debidas por un cónyuge a sus parientes no convivientes, las deudas por honorarios, siempre que los juicios en que se devengaron no hayan tenido una finalidad de ser incluida en cualquiera de los supuestos de excepción legal. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estuviera litigando por un bien matrimonial, por supuesto que las deudas son comunes. Las deudas pendientes de pago a la fecha de celebración del matrimonio, es decir, todas deudas anteriores, cualquiera sea su fuente y su finalidad por la que fueron contraídas, con independencia de que sean asumidas por uno de los cónyuges o por ambos en forma solidaria o mancomunada. Bueno. Ahora bien, la regla es eso, yo respondo con mis bienes propios, ¿no? Con mis bienes propios o con los bienes gananciales que se me adjudicaron o con los de titularidad conjunta que me corresponden en ese porcentaje o con el porcentaje de los bienes dudosos que me corresponda. Excepto los gastos, el mismo artículo 467 al final lo decía, los gastos de conservación y los gastos de reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Fíjense que se limita. El cónyuge deudor responde frente a los acreedores con todos los bienes que tiene bajo su administración. Los propios, los gananciales, el porcentaje de la titularidad conjunta, el porcentaje de la titularidad dudosa, etcétera, etcétera. En cambio, el no deudor solo responde con los bienes gananciales. Fíjense que hay una limitación bastante importante en cuanto a con qué bienes responde finalmente. Y esta obligación es de carácter concurrente. ¿Por qué es concurrente? Fíjense que cuando hablamos de la relación hacia el exterior, hacia los acreedores, la obligación es solidaria. ¿Qué quiere decir? Que me van a poder reclamar a uno, me van a poder reclamar al otro y los dos tenemos que responder. Después veremos la relación interna, pero frente al exterior la obligación es solidaria. En la relación interna, en cambio, la obligación es concurrente. ¿Por qué? Porque tiene un distinto... Fíjense que la extensión de los bienes con los cuales voy a responder es distinta. Fíjense que el cónyuge deudor es mucho más amplia y en el no deudor es mucho más limitada. ¿Y por qué? Porque el origen es distinto. El origen del cónyuge deudor es un contrato, debe por algo. En cambio, el no deudor es por una obligación legal, porque soy el cónyuge ¿de acuerdo? Y fíjense que también se limita con los bienes que va a responder, solo con los bienes de carácter ganancial. ¿Qué deudas tienen que considerarse gastos de conservación del bien? Y en eso vamos a tener que ver con la razonabilidad del gasto. No es lo mismo que si yo tengo que pintar el frente de la casa, o se me rompió un caño y se me rompió una pared, y si no la rompo se me cae la casa, o cuestiones que son estructurales, claramente, deben ser soportadas. En cambio, si yo quiero poner un jacuzzi con mármol de Carrara, y la verdad es que no es un gasto necesario para la conservación del bien. ¿Se entiende la diferencia? Y un punto acá que es interesante cuando empiecen a ejercer la profesión, porque ¿qué pasa cuando estamos separados de hecho, ¿no? ¿Cómo se imputan las deudas en esa instancia? Y si yo estoy hablando en relación a terceros, y la verdad es que no me va a importar que estemos separados de hechos. El tercero lo va a poder atacar a cualquiera de los dos, porque eso es inoponible al tercero. Otra cuestión será la relación interna, en la cual yo voy a poder acreditar que si nos hemos separado de hecho en tal fecha, bueno, internamente, quién debe abonar o con qué bienes se debe abonar, pero en relación a terceros no. Bueno, aquí les hice un cuadro un poco que espero les sirva como conclusión de lo que veníamos hablando hasta aquí. Bien, llegamos a lo que se llama pasivo definitivamente común. ¿Qué quiere decir con el pasivo definitivamente común? Es decir, aquellas cosas que después de que hicimos todas las divisiones, lo debemos pagar entre los dos y los debemos soportar por ambos cónyuges.
El artículo 489 lo establece, cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad las obligaciones contraídas durante la comunidad, tiene varios incisos, vamos a ir desmenuzando, no lo copié entero, tendría que haberlo copiado entero, son 4 incisos, el 489, vamos a ir analizando inciso por inciso. En primer lugar, son cargas de la comunidad, es decir, son a cargo de la comunidad las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo siguiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Son todas las deudas, fíjense que está relacionado con el artículo 1275, y son todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido y las que contrajere la mujer en los casos en que puede legalmente obligarse. Fíjense que es una redacción muy superadora, la del 489, la del 1275. Por lo tanto, delimita que son las obligaciones de fuente ganancial, que tienen productos, son originados en un contrato. Son obligaciones de adquisiciones onerosas de bienes gananciales, los intereses devengados por esas deudas con exclusión de los punitorios, costas y honorarios y juicios relativos al cobro compulsivo de deudas contraídas durante el régimen matrimonial. En segundo lugar, el inciso B refiere que son cargas de la comunidad, es decir, lo tenemos que pagar entre los dos, son cargas, es un pasivo definitivamente común, el sostenimiento del hogar y de los hijos en común. Y dice, el inciso B, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que tenga los alimentos, espere que no, tengo una cara acá y no lo puedo leer completamente el inciso acá. El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Este texto, por supuesto, mejora ostensiblemente el artículo 1275 de la redacción anterior, y esta carga tiene una naturaleza absolutamente asistencial y se corresponde con el interés familiar. Además permite confirmar que el régimen de comunidad es una balanza, es decir, si los frutos de los bienes propios durante la unión convivencial pasan a ser engrosar la masa, y claramente las obligaciones también tienen que ser soportadas entre los dos. Aclaremos a qué corresponde. Corresponde a los alimentos derivados de la responsabilidad parental, trátese de los hijos matrimoniales o de cualquiera de los esposos, y con un amplio alcance, porque incluye los alimentos que cualquiera de ellos esté obligado a prestar. Por eso fíjense que acá les puse, comprendería también los alimentos que un cónyuge debe prestar a un excónyuge de extrema necesidad o de enfermedad preexistente al divorcio, a sus ascendientes o hermanos, dice el artículo 537, y a los parientes afines en primer grado de la línea recta. Por lo tanto, si nos separamos y uno de los cónyuges tiene una nueva unión matrimonial, bueno, el sostenimiento del cónyuge anterior que tuviese una enfermedad preexistente es una carga de la unión matrimonial. El inciso C dice, son cargas de la comunidad las donaciones de bienes hechas a los hijos comunes de bienes propios si están destinadas a su establecimiento o colocación. Fíjense que la redacción colocación sigue manteniendo en 1275, es una palabra que tendría que haberse derogado, ya con establecimiento se entiende a qué nos estamos refiriendo, y nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el acomodamiento profesional o laboral de los hijos. Entonces, todo ello que tiene que ver con estas cuestiones, bueno, son cargas de la comunidad, deben ser soportadas por ambos cónyuges. Y el inciso D dice, los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Fíjense que esto tiene que ver también con lo que veníamos hablando antes, es una derivación del artículo 1275 del Código de Vélez, que se transformó en una obligación concurrente. Actualmente, antes era una obligación solidaria y actualmente es una obligación de carácter concurrente. Salvo esto, si no se encuentra dentro de esta órbita, la obligación es definitivamente personal. Por lo tanto, aquellas quedan comprendidas, aquellas obligaciones que al no encuadrar en alguno de los supuestos de la carga de la comunidad, es decir, del 489, tienen que ser definitivamente asumidas con el patrimonio personal del cónyuge que la generó. Fíjense el artículo 490. ¿Cuáles son esas obligaciones personales? Las contraídas antes del comienzo de la comunidad. Y esto es obvio,
¿Por qué? Porque, digamos, si son deudas que son anteriores a la unión matrimonial, no corresponde que se abonen con el patrimonio del cónyuge inocente en este punto, que no las contrajo, en ese sentido lo quiero decir. Lo mismo el inciso B, las que graban las herencias, legados o donaciones recibidas por uno de los cónyuges. Y la verdad es que los bienes recibidos a título gratuito no van a beneficiar al otro cónyuge. Por lo tanto, todas las cuestiones que graben este tipo de bienes tampoco tienen que ser soportadas por la comunidad. En tercer lugar, las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios. Y claramente, de ese patrimonio yo no voy a tener ningún tipo de participación. Por lo tanto, todos los gastos que se hiciesen para mejorar esos bienes y tampoco deben ser soportados por la comunidad. D. Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial. Bueno, es exactamente lo mismo. Si yo no voy a tener ningún tipo de beneficio, tengamos la cuestión de la simetría. Si no voy a obtener ningún beneficio, tampoco voy a tener ninguna pérdida. Y finalmente, las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Y esto es sumamente importante. ¿Saben lo que queda aquí subsumido? Por ejemplo, aquellas cuestiones que tienen que ver con un accidente de tránsito en el cual se produce una muerte. Y la verdad es que esa indemnización no la tiene que abonar el cónyuge inocente, el cónyuge que no produjo el accidente, digamos. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad extracontractual es una deuda absolutamente personal. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. A ver, les cuento a grandes rasgos a ver qué es lo que vimos, a ver si ustedes tienen algún tipo de duda. Si no, igualmente me lo mandan por chat. ¿Qué es lo que vimos? En la primera parte vimos cómo gestionábamos los bienes, cómo administrábamos los bienes. Hablamos de gestión de bienes si estamos en el régimen de la comunidad. Si estamos en el régimen de separación, no hablamos de gestión. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Si estoy en el régimen de comunidad, ¿cómo administramos los bienes? La cosa, ¿cómo la administro? Porque si es ganancial, el 50 es tuyo, el 50 es mío, ¿cómo lo administro? No lo puedo cortar, tengo una parte indivisa, entonces, ¿cómo lo administro? Bueno, el código establece un artículo por cada tipo de bien. Bien propio, lo administro yo tengo la titularidad y la disposición de ese bien, nadie me puede decir nada, salvo que sea un bien que tenga que ver con el asiento de la familia, y por lo tanto tendré algunas restricciones que tienen que ver con el régimen primario, con lo que vieron la semana pasada con Silvia. Los bienes gananciales también los administran y dispone el cónyuge que los adquirió, los bienes gananciales, con ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Los 4 incisos del 470 y lo que dice el régimen primario, que tiene que ver con la vivienda sede del hogar familiar y con los muebles básicos para la supervivencia, ¿no? ¿Pero quién los administra? El que los adquiere. Yo los adquiero, entonces yo los administro y yo los dispongo. Con restricciones. Vimos, recuerdan, los incisos del 470. Después, ¿qué pasa con los bienes de origen con respecto a los bienes de titularidad conjunta? Se aplican las normas del condominio, y no importa acá qué tipo de porcentaje tengamos, aunque uno tenga, aunque no sean en partes iguales, 50 y 50, uno tenga el 60 y el otro el 40, igual se aplican las normas del condominio. A cualquier tipo de condominio. ¿Qué quiere decir a cualquier tipo de condominio? Quiero decir que si es el condominio de dos bienes propios, porque pueden ser bienes propios que los adquirimos antes del matrimonio, ¿no? Traten de pensar cómo tenemos un bien propio en forma conjunta y lo compramos antes de casarnos, ¿sí? Y después nos casamos, entonces, ¿cómo lo administramos? ¿Sí? Pueden entonces tener distinta naturaleza los condominios, eso es lo que quiero decir. Pero ¿cómo lo administramos? Como un condominio. Y si no nos ponemos de acuerdo, vamos a la justicia, autorización judicial. Y después están los bienes de origen dudoso, que aquí establece específicamente que también se coparticipa en la gestión. Primero, ¿qué eran los bienes de origen dudoso? Vimos, son aquellos que no tenemos certeza en relación a su origen. Y en segundo lugar, ¿cómo se administran? Bueno, se administran también en forma conjunta. Y aquí hay una gran modificación con el Código de Vélez en el cual se establecía que la administración era conjunta, pero nada decía con respecto a la titularidad. Aquí se establece que la titularidad es conjunta y la administración, ya lo dijeron artículos anteriores, que la administración es conjunta. Creo que era el 459. Eso con respecto a gestión, ¿más o menos se entendió? No es complejo, ¿sí? Bien.
Y después, la segunda unidad que teníamos que ver en el día de hoy era la cuestión de la deuda. ¿Qué hacíamos con el pasivo? ¿Cómo pagábamos las deudas? Y yo acá les dije que tenían que hacer dos distinciones para entenderlo. Una es qué pasaba con el exterior y otra es qué pasaba en el interior. ¿Qué pasaba en el exterior? Recuerden que era la cuestión de la contribución. Era el pasivo provisorio. ¿Cómo respondíamos frente a terceros? En primer lugar, frente a terceros, cada uno responde por las deudas que contrajo. Punto. ¿Y con qué vienes? Con tus bienes propios, con los gananciales de tu titularidad, y si fueran de titularidad conjunta, con tu porcentaje indiviso, y con bienes dudosos, con tu porcentaje indiviso. ¿De acuerdo? Esa es la regla. La gestión es cada uno lo que compra y gestiona, administra y dispone, y con respecto a las deudas lo mismo, cada uno paga la deuda que contrajo. Regla. Por eso es un régimen de separación en la gestión. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? La excepción hay algunas cuestiones en las cuales, frente a terceros, respondemos solidariamente. ¿Y cuáles son esas cuestiones que frente a terceros respondemos solidariamente? Nuestro propio sostenimiento, el sostenimiento del hogar, el sostenimiento de los hijos comunes y de los hijos no comunes, pero que fueran menores de edad, con discapacidad o con capacidad restringida, que cohabiten. Tienen que vivir bajo el mismo techo. Requisito fundamental la cohabitación, si no, esto no tengo obligación. Bien, ¿cómo respondemos? Solidariamente. ¿Qué quiere decir solidariamente? Nos van a ir a cualquiera, después veremos internamente, pero cualquiera de los dos podemos responder. Por eso me da mucha gracia yo cuando tomo las audiencias en el juzgado, que me dicen no, porque en el colegio le mandan la factura a nombre del papá. Es una cuestión administrativa del colegio. Aunque diga el nombre del papá, el colegio después, si deben un año, porque muchas veces es, no, está el nombre del papá, listo, ya está, que pague el papá. Y sí, eso es relativísimo, porque después en la justicia le van a entablar la acción a los dos, porque es una responsabilidad solidaria. El pago de la cuota del colegio es una responsabilidad solidaria. Bien, y en la relación interna, bien, volvemos a lo mismo. Cada uno responde con los bienes propios o con los gananciales que le correspondieren, o con lo mismo, con el porcentaje indiviso de una o de otra, de los bienes dudosos o de los bienes de titularidad conjunta. Perfecto. Ahora bien, hay algunas cuestiones que son cargas comunes de la comunidad, y son las que vimos en el 469, ¿sí? Y después, si no encuadran dentro 489. Si no encuadran dentro del 489, que son cargas que tienen que ser pagadas entre los dos, ese pasivo es definitivamente personal. O sea, lo tengo que abonar con mi patrimonio, con lo que quede de mi patrimonio. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, tal vez es un tema confuso, pero es cuestión de leer estos artículos que estuvimos mencionando en la filmina, y es un tema bastante sencillo. Yo ahora terminé la clase, les subo el Power de hoy, les subo el Power de mañana, porque no vamos a tener Zoom, reitero, por si alguien se unió después, y un texto que unifica la clase de hoy y la clase de mañana. Yo les hice un resumen, es del manual de Marisa Herrera y de Silvia Fernández, ¿sí? Que está en términos muy sencillos y muy cortito, por si no lo tienen o alguna cuestión así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero mails, escríbanme. Gracias. Chau chicos, nos vemos. Gracias, doctora. Que les vaya muy bien. Gracias. De nada. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por escuchar y por bancar.